¿Petróleo venezolano en lugar de ruso? Estados Unidos fue el primer país en anunciar sanciones económicas contra el sector energético de Rusia como castigo por la invasión de Ucrania. Reino Unido se sumó a la medida. El presidente Joe Biden informó el 8 de marzo que su país dejará de importar de forma total e inmediata petróleo de Rusia. ¿Quién podría suplir la demanda de Estados Unidos? Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, pero ¿es realmente una opción? ¿Cuál es su capacidad de producción? ¿Y qué podría aportar a la seguridad energética mundial? La invasión de Ucrania ha supuesto un cambio en el mapa geopolítico mundial y está llevando a una reconfiguración en el mercado energético. Rusia financia su guerra con los ingresos del petróleo y el gas natural. Por ello, Estados Unidos ha dejado de comprar crudo ruso, una decisión que no le ha debido resultar muy difícil, teniendo en cuenta que solo una pequeña parte del total de las importaciones de crudo proviene de Rusia. En 2021, Estados Unidos importó alrededor del 8% de combustible líquido de ese país. En este contexto, Washington se acercó a Caracas. Se creía que la administración Biden podría aliviar las sanciones impuestas al petróleo venezolano en 2019 para suplir el crudo de Rusia y, de paso, cortar el vínculo entre Caracas y Moscú. Maduro se servía hasta ahora de los bancos rusos para evadir sanciones y, a cambio, Moscú tenía una base de influencia en el continente americano. Pero con Rusia cada vez más aislada política y económicamente, el acercamiento a Washington se perfila como una salida airosa para la devastada economía venezolana. Por su parte, Estados Unidos podría recuperar algo de su desprestigiado liderazgo en América Latina. Pero, ¿puede Venezuela aumentar la producción petrolera para reemplazar el crudo ruso? Este año vamos a 2 millones de barriles diarios, llueve, truene o relampaguee. Una valoración muy optimista, según los expertos. En este momento, Venezuela podría aumentar, en el término de un año, más o menos 450.000 barriles diarios su producción. Porque hay una gran cantidad de pozos petroleros que están cerrados, bueno, porque han sido vandalizados, le han robado motores, equipos, etcétera, y esos podrían ponerse a producir en un plazo de un año unos 400.000 barriles. El petróleo hizo durante décadas a Venezuela uno de los países más ricos de la región. No en vano la llamaban la Venezuela Saudita. En 1998, cuando Hugo Chávez tomó el poder, era el sexto productor de petróleo con poco más de 3 millones de barriles diarios. Pero la cifra ha ido decreciendo en los últimos años y 2020 cerró en 500.000 barriles por día, su peor desempeño en décadas. En 2021 la producción repuntó notablemente, en parte gracias a los diluyentes facilitados por Irán para refinar el crudo extrapesado venezolano. Y en enero de este año se alcanzaron 755.000 barriles diarios, eso sí, muy lejos de los 2 millones anunciados por Maduro. En el mercado energético mundial, Venezuela no haría mayor diferencia porque no puede incrementar más de 200.000 barriles diarios. Lo que podría es tener algún impacto en los refinadores de la costa del Golfo en los Estados Unidos que necesitan crudo pesado que Venezuela redirigiría desde China hacia Estados Unidos, pero nada significativo en el precio. La mala gestión, la corrupción y malversación de fondos, junto con las sanciones de Estados Unidos, su principal comprador, sumieron a la estatal petrolera PDVSA en una profunda crisis. La falta de mantenimiento ha deteriorado las instalaciones y con las fugas de crudo, la compañía contamina más de lo que produce. Para activar la industria petrolera venezolana se necesita mucho dinero. Requeriría inversiones gigantescas para aumentar la producción en 2 millones de barriles. Se ha estimado que son 12.000 millones de dólares por año, por 7 años. Es algo que es muy difícil de imaginarse que ocurra con Maduro en el poder. Y en términos de Estados Unidos, lo que se está planteado es medidas muy limitadas, como autorizar a Chevron a poder exportar algunos barriles. Desde luego el potencial está ahí porque Venezuela tiene las mayores reservas de crudo del mundo, estimadas en más de 300.000 millones de barriles, lo que corresponde a una cuarta parte de las reservas probadas del planeta. En comparación, Rusia tiene aproximadamente una tercera parte de esa cantidad. Pero de poco sirve.
Si en el país fuésemos capaces de restablecer la seguridad jurídica, de respetar los contratos, de volver un poco a los mecanismos que siempre tuvo Venezuela, bueno, el país tiene el potencial de crecer en plazo relativamente de algunos años y volver a retomar su producción de 3 millones de barriles diarios y más en la medida en que se hagan las inversiones. El tema es que para poder lograrlo necesitamos grandes inversiones. Y esas inversiones difícilmente van a venir mientras no haya seguridad jurídica. O sea, se requieren ingentes inversiones, se tardaría años en reactivar la producción y ni siquiera hay seguridad jurídica. El gobierno de Estados Unidos ya ha dicho que por ahora descarta importar petróleo de Venezuela. Las grandes empresas petroleras de Estados Unidos tienen un interés enorme en expandir sus operaciones en Venezuela y la necesidad del Estado venezolano en reimpulsar la industria petrolera favorece los intereses de la empresa privada. Además, Joe Biden necesita congraciarse con la industria petrolera en su país, ya que sus políticas ambientalistas limitan la extracción de hidrocarburos en Estados Unidos. Así que levantar las sanciones para abrir el mercado americano al crudo venezolano podría ser una estrategia política para evitar molestias con las grandes empresas petroleras en estos momentos de crisis global. Vaya, que dejando de lado la política, el interés por la industria petrolera venezolana está ahí y quizá Washington podría aliviar las sanciones. Pero mientras no haya mayores garantías para los inversores, no parece que el sector vaya a despegar de nuevo. Una lástima con tanto potencial. ¿Y tú? ¿Crees que en los próximos años veremos cómo se reactiva la industria petrolera venezolana? Déjanos tu comentario. Adiós, hasta la próxima.